Adelante. Con su permiso, Presidenta, y con el permiso de la patria, buenos días a todas y a todos. Soy Patricia Hernández, vengo de Chicago en representación de la Fundación Fusión Latina Chicago, para plantearle 3 asuntos que tienen un mismo propósito: acompañar y mantener cerca de México a nuestras familias migrantes. Primero, está por cumplirse 1 año de la muerte del primer migrante mexicano asesinado a manos de autoridades de Estados Unidos, ICE, el señor Silverio Villegas González, cuyo caso está sin concluir y aún se reclama justicia. Hoy entregamos a su equipo la Carta del Concilio de la Villita con esta información y otros abusos importantes que manifiestan y que son de carácter de atención e investigación para las detenciones que se realizan a nuestros hermanos migrantes. Traigo la información y las peticiones correspondientes. Les solicitamos respetuosamente que sea revisada y canalizada y que podamos tener un mecanismo de seguimiento para nuestras comunidades en Chicago. Segundo, queremos poner a disposición de nuestros connacionales una red de 21 capellanes hispanos y bilingües, la mayoría mexicanos, preparados para acompañar a familias en momentos de crisis, duelo, trauma, miedo o separación familiar. No buscamos sustituir a las instituciones, queremos ser un puente hacia ellas. Le entregamos también su propuesta y solicitamos explorar una colaboración con el Gobierno de México y nuestro consulado en Chicago. Y termino con una buena noticia, Presidenta, porque también las buenas noticias son igual de importantes. Gracias al trabajo conjunto de nuestra Fundación Fusión Latina Chicago y el Gobierno del Estado de Oaxaca, que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz, logramos 50 visas, 50 abuelitas y abuelitos oaxaqueños que viajarán a Chicago y que son de diferentes lugares en Estados Unidos, no solo de Chicago, para reencontrarse con sus familias después de muchos años sin abrazarse, y donde fueron invitados por nuestra fundación el próximo 15 de octubre, donde celebraremos por 3er año el Día de la Abuelita y el Abuelito Migrante. Presidenta, queremos pedirle muy respetuosamente su apoyo para explorar la posibilidad de institucionalizar esta fecha, 15 de octubre, y convertirla en un reconocimiento oficial a nuestros abuelos migrantes y a las familias separadas por la migración. Y quiero terminar diciéndole algo muy importante. Fusión Latina Chicago no viene solamente a pedir, también viene a ofrecer nuestro trabajo, comunicación, voluntarios, presencia comunitaria y nuestra disposición para seguir apoyando a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, en los ámbitos social, moral, espiritual, económico y laboral. Queremos trabajar de la mano con México, porque nuestros migrantes podrán vivir lejos de su país, pero México nunca debería estar lejos de ellos. Nosotros ponemos las manos y el trabajo. Ayúdenos a construir el puente. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. El caso de Silverio, como el caso de hermanas y hermanos mexicanos que han fallecido, ya sea en centros de detención o en el momento de su detención por ICE, no solamente hemos apoyado a las familias para que puedan presentar denuncias, sino ya como Estado mexicano hemos presentado las denuncias directamente en departamentos de justicia locales, estatales y federal, porque queremos que se esclarezca, porque al esclarecerse por qué fallecieron mexicanas y mexicanos en centros de detención, pues lo que buscamos es la no repetición. Y también, pues, el respeto a los derechos humanos de todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos. Ese es nuestro objetivo. Y como presidenta y como gobierno de México siempre vamos a apoyar a nuestros hermanos en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Segundo, le decimos a Roberto Velasco
que por cierto ayer tuvo una reunión con el secretario de Estado, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Hablaron de este tema, le pedí que no dejara de insistir en que no estamos de acuerdo en el trato que están recibiendo nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos y que queremos el esclarecimiento de todas aquellas personas que fallecieron bajo estas circunstancias. Él lo mencionó en la reunión. Le pedimos a Roberto que esté en contacto con ustedes y revisamos con todo gusto que sea declarado el 15 de octubre el Día de las Abuelitas y Abuelitos, de los abuelos migrantes en México. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Felicidades por el trabajo. Gracias. Gracias. Vamos de este lado. ¿Quién más? A ver la compañera atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, una pregunta sobre la reapertura de la frontera al ganado mexicano. Los ganaderos han comentado en entrevistas que es necesaria mayor inversión para fortalecer instituciones como Senacica, sin dejar de reconocer lo que se ha hecho para que se lograra esta reapertura, y que el reto para los ganaderos apenas inicia con esta reapertura. Preguntarle qué opina de ello, sobre la mayor inversión a estas instituciones y cómo va el tema del control de la plaga del gusano barrenador. Si nos pudiera dar algún avance sobre esto. Pedimos a Columba que pueda dar mayor informe de la contención de la plaga del gusano barrenador en México. Y Senacica es una gran institución. Durante un periodo importante que ya conocemos cuál fue, si bien mantuvo virtudes importantes como institución, también había mucha corrupción. Y hay varios casos que podemos mostrar aquí en la mañanera de qué fue lo que se encontró cuando llegó el presidente López Obrador y ahora todavía nosotros que estamos resolviendo algunos temas que se encontraron en Senacica. Entonces, no solamente, por supuesto que tiene recursos y se requieren más, se dan más. El asunto es cómo operaba y cómo opera hoy Senacica. Y realmente está trabajando muy bien y va a tener los recursos que se requieran bien utilizados, bien utilizados. Gracias, presidenta. En una segunda pregunta, ante el incremento de las revisiones y revocación de visas a ciudadanos mexicanos por parte del gobierno estadounidense en la frontera norte, incluyendo casos de padres mexicanos con hijos nacidos en Estados Unidos, y la postura de su gobierno de calificar ciertas medidas del vecino país como injerencismo, ¿existe una estrategia diplomática o consular específica para proteger a las comunidades fronterizas como Tijuana y Mexicali, que dependen del cruce diario de personas para su economía y dinámica familiar? ¿Cómo proteger? Ajá, que no les retiren la visa y que puedan estar pasando la decisión de tener una visa o no tener una visa o retirar la visa es decisión soberana de un Estado. Es decir, Estados Unidos puede dar o no dar visas. Ahí nosotros no podemos intervenir en la política que defina. Es una política que define. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una decisión que le compete al gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, nosotros, de acuerdo a la política exterior, a nuestra historia y a las condiciones específicas, definimos si hay visas o no hay visas para alguna nacionalidad o el retiro de visa de alguna persona por alguna circunstancia particular. Lo que nosotros siempre vamos a informar es en el caso de personas en donde suponemos que hay intereses políticos y no hay otro trasfondo, pues siempre lo vamos a informar y a denunciar. Y así lo hemos hecho en varios de los casos. Así es. Entonces no hay una cosa de que nosotros podamos proteger
para evitar que tengan o no tengan visa. Sí podemos ayudar, como en el caso que mencionó la compañera, para que puedan tener visa un grupo de personas que quieran ir a visitar a sus familiares a través de los mecanismos diplomáticos y consulares que existen, eso sí. Pero la definición de si se da visa o no se da visa es decisión soberana de un gobierno. Gracias, presidenta. Ya por último, una tercera pregunta. Preguntarle sobre el foro regional en Nuevo León que se dio la semana pasada para regular el uso de los dispositivos en las escuelas. Si le comentaron algo, cómo les fue en este foro, quiénes participaron y si participaron estudiantes de secundaria en este foro, preguntarle, presidenta. Sería todo. Le pedimos a Mario, creo que ya informaron, ¿no? A que puedan informar del foro. Ahora, mi opinión es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Ya hay esa disposición en 16 estados de la República y después de lo que vimos aquí en la mañanera, del impacto que puede tener el uso excesivo de las plataformas digitales en el crecimiento, en la conducta, en el desarrollo cognitivo de la niña, del niño en su desarrollo, me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, al lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos y que en el recreo pues se juegue y que no estén los niños cada uno con su celular en una realidad virtual, y que se promueva pues el vínculo social entre las niñas y los niños. Esa es mi posición, después de haber leído todo el impacto que tiene. Esa es la posición también de muchos gobiernos de los estados, de todos los partidos políticos, por cierto. Después de la presentación que vimos aquí de tantos expertos, pues se fortalece más esta posición. Sin embargo, no voy a tomar personalmente la decisión, sino lo que estamos haciendo es ahora consultar en los consejos técnicos de las escuelas, para que también las maestras y los maestros, escucharlos, nos digan pues qué es lo que opinan. Y a partir de ahí ya tomar una decisión y que sea establecida por el Consejo de Educación, donde participan todos los secretarios de Educación Pública de todo el país. Ese es para el uso de celulares en las escuelas. De todas maneras, por ejemplo, ayer creo que salió un juicio, o la resolución de un juicio de la empresa Meta frente a varias entidades de los Estados Unidos que pusieron demandas contra la empresa precisamente por la forma en que funcionan los algoritmos y la adicción que están generando en la población, particularmente en niñas y en niños. Hay una resolución, vamos a pedir que la presentemos. No sé si tienes algo de la resolución, a ver si sale en algún medio para que podamos conocerla, pero tiene que ver con limitaciones y también el control parental de los padres de familia del uso de las redes sociales e incluso recursos económicos que obtienen quienes pusieron esta demanda. Es decir, es un reconocimiento de que en efecto, ya en un juicio, las plataformas digitales, a través de los mecanismos, de los algoritmos, del scrolling infinito y de otros mecanismos, están generando adicción y problemas en el crecimiento de niñas y niños, en este caso de Estados Unidos. Entonces, no es aislado lo que estamos planteando. Hay muchos estados, muchos países que ya tienen regulaciones sobre otros temas. Entonces, septiembre, digamos, se definirá lo de las escuelas y después queremos seguir discutiendo lo que tiene que ver incluso con la inteligencia artificial. Hoy viene una entrevista muy interesante que le hacen a Bill Gates en el New York Times sobre lo que él piensa de la inteligencia artificial, que es alguien que ha promovido pues el desarrollo de la tecnología digital pues desde hace muchos años. Y él es muy crítico ante la inteligencia artificial. Vale la pena leer esa entrevista, porque no es, para que no digan que nosotros queremos censurar o no, lo que estamos es generando una discusión, un debate público sobre el impacto que están teniendo en todas las áreas.
desde el área educativa, de formación, hasta la injerencia en asuntos que solo deberían competirle a las mexicanas y a los mexicanos. Ahí está. Meta pagará casi 18,000 millones de dólares para resolver las demandas por la adicción de los adolescentes a sus herramientas. El acuerdo incluye un límite de tiempo de conexión a Facebook e Instagram de 2 horas diarias para los menores, que tampoco podrán acceder a las plataformas durante la noche. Esa es ya la resolución del juicio. Entonces, sí es un tema muy relevante y hay que ver si eso solo es en Estados Unidos o puede tener alcance también a México. Ahí se lo encargamos a Luisa y a los abogados, al doctor Saldívar, para ver cómo esta resolución puede también impactar a México. Adelante, adelante. Gracias, Presidenta. Solo por el tema de la doble nacionalidad, en el caso de Cabeza de Vaca, el Tribunal Electoral determinó que no podía ser candidato a diputado plurinominal en la pasada elección. Usted recordará que buscó ser candidato. Le negaron el registro como candidato pluri porque fue considerado prófugo de la justicia. Y toda vez que tenía la condición de prófugo de la justicia, no pudo ser registrado. Solo, digamos, porque se preguntaba, ¿no?, sobre este tema. Qué bueno que lo aclaras. Ahora, sobre el tema del Tribunal Electoral, también ayer resolvió que Somos MX, Somos México, tiene que cambiar el nombre del partido político y tiene que también que cambiar la nomenclatura. Esto porque se podría generar una percepción, una especie de afinidad hacia el nombre del partido, toda vez que dicen ser México. Yo no me siento representado por no siento que eso sea México, este partido político, y seguramente muchos de los que estamos aquí nos están viendo no se sentirán identificados. Ese cambio ahora está ordenado por el tribunal y ayer se acusaba por parte de los liderazgos de este partido político que el tribunal recibió presiones desde arriba para que les cambien el nombre y el color de su partido político. ¿Tiene una opinión al respecto, Presidenta? Bueno, desde el Instituto Nacional Electoral se le dio registro a este partido y desde entonces se dijo tiene que cambiar de nombre porque llamarle México a un partido político, pues no creo que nadie pueda ponerse el nombre de México y menos Somos México, es mi opinión. Pero independientemente de mi opinión personal o de la opinión de todos, fue una orientación del Instituto Nacional Electoral. Y ellos se inconformaron y el Tribunal Electoral lo que dice, a ver si sale la resolución del tribunal porque es interesante, porque lo mencionan, que no debería de usarse el nombre de México en un partido político y el color rosa pues es el color del Instituto Nacional Electoral. Entonces por eso se pide que se cambie para que no se confunda con el color del INE no se toca. O sea, antes pedían estos mismos que el INE no se tocara y ahora utilizan el color del INE para ser un partido. Un partido, pues es un partido, es una parte de la sociedad, no es la sociedad. Entonces, a ver si viene abajo. A ver, aquí está. La controversia se originó con la resolución del Consejo General del INE, por la que otorgó el registro como partido político nacional a la agrupación Personas Sumando en 2025 AC, bajo el nombre provisional Somos México y el emblema Somos MX, pero le ordenó modificar su denominación, emblema y elementos gráficos al estimar que el verbo somos en combinación con México genera un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva que puede inducir al electorado
a considerar que la organización representa al país en su conjunto, mientras que el emblema es semejante a los utilizados por los partidos políticos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur. Inconforme con tal resolución, el partido interpuso un medio de impugnación para revocarla con el argumento de que el Consejo General introdujo una restricción no prevista en la ley. Abajo, para la resolución ya. Al resolver el asunto, a propuesta del magistrado presidente Gilberto Batis García, la Sala Superior estimó que los agravios del partido son parcialmente fundados, pero insuficientes para alcanzar su pretensión de revocar la determinación recurrida. Consideró que la resolución del INE no precisó adecuadamente los parámetros ciertos, objetivos y verificables, pues ello depende de una prohibición expresa y cáustica de la frase "Somos México". En fin, esencialmente ese es el argumento que estima la autoridad electoral, que al decir "Somos México", pues puede confundir a la gente, porque todos somos México, todos y todos somos México. Entonces un partido pues es una parte de la sociedad, no es "Somos México". Entonces ese es el argumento que establece la autoridad electoral y ellos tendrán que presentar pues un nuevo nombre para poder participar en la elección. Por otro lado, Presidenta, cambiando un poco de tema, el día de ayer el diario El Clarín dio a conocer que la empresa Madero Group, quien es dueño de la marca La Derecha Diario, uno de sus socios mayoritarios, Fernando Cerimedo, sí era todavía socio 3 días después de que, mandara, presuntamente así lo ha manejado la Fiscalía de Bolivia, mandara a matar a su esposa embarazada en un atentado que pues quedó registrado en cámaras y que aquí se ha comentado. La Derecha Diario negó que tuviera algún vínculo Fernando Cerimedo. Sin embargo, con esta investigación del Clarín, pues se revela que sí, el socio mayoritario, uno de los socios mayoritarios de este medio de comunicación, pues todavía era socio, todavía era dueño de La Derecha Diario cuando se dio este lamentable hecho. Y pues más allá de ello, La Derecha Diario ha insistido en que pues ellos tienen las manos limpias, que Cerimedo no representa el medio, pero sí era el dueño del medio cuando se dio este lamentable hecho. ¿Tiene usted algún comentario al respecto? Bueno, la publicación que yo puse aquí dice ahí claramente Negre, que es otro de los socios de La Derecha Diario, que es su socio Cerimedo. Es dicho por él mismo. A ver, pon otra vez el... De hecho, el Clarín revela que se vendieron las acciones de Cerimedo 3 días después de haber sido aprehendido. Esto es que sí seguía siendo dueño y pues sí era el socio.